Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Espero que nos encontremos muy bien todos. El día de hoy vamos a trabajar en nuestra sesión del día de hoy con un pequeño repaso de lo que vimos ayer, porque vamos a continuar eh, con un ejemplo, ¿sí? Entonces nada más vamos a retomar un poco lo que vimos ayer, hablando sobre lo que es la independencia de una integral, o más bien la independencia de la integral de superficie con respecto a lo que es una parametrización. Podemos tener la misma superficie, independientemente de cómo esté definida esta, siempre y cuando nosotros podamos dar una parametrización para esta superficie. eh, Puede ser el caso que podemos dar más de una, o sea, podemos dar dos, tres, etcétera. Y siempre y cuando se mantenga la superficie tal cual. Eh, y en ese sentido, pues es lógico pensar que sin importar cuál sea la parametrización que demos para la superficie S, el resultado del cálculo de la integral tendrá que ser el mismo. Y eso es lo que vamos a probar ahorita con un ejemplo. Entonces, pero como les decía, vamos a ver antes un pequeño repaso de lo que vimos ayer. Entonces vamos a compartir pantalla. Algo de lo que estábamos viendo ayer era, pues, por ejemplo, teníamos nuestra función phi. Sí, ya sabemos que nuestra función phi está definida en el conjunto de a S. Y de aquí, dada la definición que dimos el día de ayer, sí, se proponía una función gamma. Esta función gamma es una función que va vamos a ponerlo del conjunto A al conjunto D. Sí, aquí tenemos una función que va de R2 a R3. Sí, y esta es una función que va de R2 a R2. A R2, así. Algo que debemos de notar y que no mencioné el día de ayer, era que, por ejemplo, con las curvas, ¿sí? Lo que tenemos con las curvas o las trayectorias era que, por ejemplo, en una trayectoria la estábamos definiendo como una función, vamos a ponerla una función delta, ¿sí? Y que van de R a R2, a R3, vamos a ponerlo a Rn, ¿sí? Y nosotros dábamos una función, vamos a ponerle f, ¿sí? Y esta función f iba de R en R. Y cuando hablábamos de reparametrización, lo que hacíamos era componer f con delta. O sea, lo que hacíamos era componer f con delta. Y a esto lo llamábamos h. Sí, o sea, se implicaba esto. Tomábamos una función h, dada esta condición. Entonces, teníamos la misma estructura que va de R a Rn. Sí, en este caso estamos trabajando en el hecho particular de funciones que son una aplicación de R2 a R3 que hemos estado trabajando en general con esta. Entonces, la analogía con esto es que podemos dar con el dominio, ¿sí? Y tenemos un dominio que está definido aquí, por ejemplo, en R, aquí en R2. Subsecuentemente se podría implicar a R3. ¿Y cuál es la idea aquí? ¿Cuál es la analogía? Bueno, F era de R a R, ¿sí? Y aquí gamma es de R2 a R2. ¿Eso qué quiere decir? Que, bueno, tiene que empatar esta función para poder hacer la composición con el dominio de esta, ¿sí? Entonces, es lo mismo acá arriba. Esta función tiene que empatar con el dominio de esta.
Y se pidió también que la función fuera biyectiva y de clase CA1 para poder tener todos los esquemas bien definidos, ¿no? Bien. ¿Qué más se dedujo? Bueno, ya una vez que definimos, tenemos nuestra función phi y nuestra función gamma, ¿sí? A nuestra función gamma, la tomamos como gamma de st igual a gamma 1 de st, gamma 2 de s, t. Entonces, esta es nuestra función vectorial. Y como es de clase C1, también nosotros definimos una función g. De forma análoga, esta función g, si recuerdan, era g de st. Y esto era equivalente a la composición de phi, a la composición de phi con gamma, gamma de st. Teniendo esto en cuenta, lo que se define entonces es que gamma prima de st es equivalente a phi prima compuesta con gamma de st, ¿sí? Por gamma prima de st. ¿Sí? Entonces, ¿con esto qué estamos garantizando? Bueno, por la regla de la cadena concluimos con esta situación lo siguiente. Vamos a subirlo un poco. Bajo estas condiciones concluimos que nombrando nosotros llegamos a la idea de tener la norma del vector g iba a ser equivalente al jacobiano, ¿sí? De g con respecto a st y multiplicado por la norma o el vector normal del vector phi en la composición de v. Con esto a lo que se llegó finalmente fue que el área de la superficie S se podía calcular como la integral doble de superficie, ¿sí? De la norma de n de phi por el diferencial de u, el diferencial de v. Recordando que n de g, ¿sí? Era el producto interior de t, en este caso t de s y t de t. ¿Sí? O sea, la parcial de g con respecto de s y la parcial de g con respecto de t en producto cruz. Lo que nos daba pues era precisamente esto de aquí. Pero esto era equivalente a la integral doble sobre d, ¿sí? O sobre a más bien, porque aquí ya estamos trabajando con con el cambio de variable o con la reparametrización que se propone. Entonces esto es la norma de n en phi de gamma de st, ¿sí? Por el jacobiano, que se puede interpretar como la parcial de phi 1, phi 2 con respecto a st. Esto tomando en cuenta el diferencial, ¿no? O tomándolo como el diferencial. Lógicamente hay que hacer las operaciones. Bien, ¿qué vamos a hacer ahorita? Vamos a proponer un ejemplo, ¿sí? El ejemplo que se nos pide es calcular el área de superficie,
O sea, tenemos que calcular. Este es el ejemplo que se nos pide, ¿sí? Calcular el área de la superficie S dada por Z igual a X, o sea, X cuadrada más Y cuadrada sobre la región D, que es el conjunto de los puntos XY en R2, tal que X1, tal que X cuadrada más Y cuadrada es menor o igual que 1. Estamos hablando del disco unitario, ¿sí? Y lo que tenemos arriba es un paraboloide, ¿sí? Circular. Entonces, lo que se nos pide es calcular precisamente el área de la superficie que va a estar delimitada por la región D. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hacer una parametrización. Entonces, esta parametrización la vamos a proponer de la siguiente forma. Entonces, parametrizamos con U igual a X, B igual a Y, ¿sí? Y F de X, Y o Z será equivalente a a U cuadrada, o más bien sería la función de U en B, sería equivalente a U cuadrada más B cuadrada. Entonces, nuestra función phi de U, B va a ser equivalente a U, B, U cuadrada más B cuadrada. El resultado de tener los vectores tangentes, ¿sí?, sobre un punto XY dentro de la superficie van a ser T de U, que va a ser equivalente, pues lógicamente, a la parcial de X con respecto de U, la parcial de Y respecto de U y la parcial de Z respecto de U. Entonces, teniendo nuestros valores, sabemos que esto va a ser 1, 0, y la parcial de Z será 2 veces U. Análogamente, T de B, ya tomando los valores, que es la parcial de X con respecto de B, la parcial de Y con respecto de B y la parcial de Z con respecto de B. La parcial de X con respecto de B es 0, ¿sí?, porque no tenemos valores. La parcial de Y con respecto de U es 1. Y la parcial de Z con respecto de B es 2 veces B. Entonces ya tenemos nuestros vectores, T de U, T de B. Entonces tenemos que el vector normal dado por T de U cruz T de B, ¿sí?, ¿a quién va a ser equivalente? Pues va a ser equivalente al determinante de I JK de 1, 0, 2 U, 0, 1, 2B. ¿Sí? Y esto va a ser equivalente a ¿qué? Esto va a ser equivalente, ya tomando todo, haciendo todo el conteo, va a ser equivalente a menos 2 veces U, menos 2 veces B, 1. Subimos un poco para tener más espacio. Y ahora el área, ¿sí? El área, ¿sí?, la vamos a calcular con la integral doble sobre el conjunto de la norma de T de U cruz T de B por el diferencial de área, que sería equivalente a la integral doble, ¿sí?, del conjunto de la raíz cuadrada de 4 veces U cuadrada más 4 veces B cuadrada
más 1. Todo por el diferencial de B, el diferencial de U. Y pues vamos a hacer un cambio de variable, ¿sí? Vamos a usar el teorema de cambio de variable y vamos a usar coordenadas polares para hacer el cálculo de esta integral doble. Entonces, tomamos a x, o más bien a u, igual a r coseno de alfa, y b igual a r seno de alfa. Sabemos que r va a estar en el intervalo que va de 0 a 1, ¿sí? Y alfa va a estar en el intervalo que está dado por el del 0 a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si observamos, vamos a calcular esto sobre la región definida por el conjunto D, que es el disco. ¿Sí? Entonces, bajo este contexto, pues vamos a calcular entonces el área. Vamos a subir un poco más. Vamos a dejar esto en vista. Y vamos a sustituir nuestros términos por la integral que va de 0 a 2, la integral que va de 0 a 2 pi, perdón, de 0 a 1, la integral que va de 0 a 1, déjenme hacerlo de la siguiente forma, de 0 a 2 pi, la integral de 0 a 1, sí, por la raíz cuadrada de 4r. Sí, aquí lógicamente tenemos que darnos cuenta que tenemos que sustituir u por el coseno, r coseno de alfa, entonces nos quedaría r cuadrada, 4 veces r cuadrada por coseno cuadrado de alfa, y en el otro, en este nos quedaría u coseno, 4 veces r seno, perdón, cuadrado, entonces factorizamos r cuadrada y coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, entonces nos quedaría 4 veces r cuadrada más 1, ¿sí? R cuadrada más 1 por el diferencial de, por r, aquí más bien sería por r, por el diferencial de r por el diferencial de alfa. Esto, ¿a dónde nos lleva? Si tomamos nosotros para calcular la integral, esta primera integral, si tomamos un cambio de variable ahora para esta integral, o sea, ahorita lo que usamos fue un cambio de variable para la integral doble, y ahora vamos a usar un cambio de variable de r en r, ¿sí? Para definir lo que sigue. Entonces tomo t igual a 4 veces r cuadrada más 1, ¿sí? Donde el diferencial de t va a ser equivalente a 8 veces r por el diferencial de r, ¿sí? Entonces, los valores que toma, por ejemplo, t, cuando r es igual a 0, ¿sí? Entonces t va a ser igual a 1. Entonces, para, para r igual a 0, t va a ser equivalente a 4 veces 0 más 1, pues me da 1. Y con, y con r igual a 1,
pues t va a ser equivalente a 5. ¿Sí? Ya con todos estos datos, ahora sí, tenemos la integral que va de 0 a 2pi, de la integral que va de 1 a 5, ¿de quién? De la raíz cuadrada de t por el diferencial de t, el diferencial de alfa. Y esto por 1/8. Recordando que aquí teníamos 8. Entonces el diferencial de t pues está dividido entre 8. Teniendo esto, calculándolo, esto nos va a dar la integral de 1/8, ¿sí? Que va de 0 a 2pi, de 2/3 de t a la 3/2, ¿sí? Que va de 0 a 5, o de 1 a 5, perdón, por el diferencial de alfa. ¿Esto a qué es equivalente? Sería 1/8 por la integral que va de 0 a 2pi de 3/2, perdón, 2/3 de 5 a la 3/2 más 1, menos 1, perdón. Y esto por el diferencial de alfa. ¿Esto a dónde me lleva? Pues a donde me lleva es a calcular pi sextos, ¿sí? Porque vamos de 0 a 2pi. Entonces, la integral por el diferencial de alfa, pues me da alfa. De 0 a 2pi me da 2pi. Con respecto a este que se multiplica un 2, 8 por 3, 24. Me queda un doceavo. Eso dividido por o multiplicado por 2pi me queda pi sextos. ¿Sí? Es multiplicando este con este me quedan 2/24avos, que es un doceavo. ¿Sí? Multiplicado por, ya haciendo la integral, me queda 2pi, entonces me queda pi sextos. Multiplicado por la raíz de 125 menos 1. Ese sería el resultado de esta integral. Ahora, vamos a proponer para este mismo ejercicio otra parametrización, ¿sí? Y con eso tenemos que llegar a la conclusión de que tenemos exactamente el mismo resultado, ¿sí? Entonces vamos a poner ahora el planteamiento para la nueva parametrización. Entonces recordemos, tenemos que calcular el área de S, el área de S definida para Z o por Z, ¿sí? Que era igual a x cuadrada más y cuadrada. El conjunto D es equivalente al conjunto de puntos XY en R2, tal que es x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 1.
¿sí? Ese era nuestro conjunto D, nuestra superficie es un paraboloide circular. Entonces ahora lo que vamos a proponer es una parametrización distinta. Vamos a proponer un conjunto D', o más bien de gorro, ¿sí? Y este va a ser equivalente al conjunto de puntos AB, ¿sí? En R2, o sea, no van a ser dos constantes, sino ahorita yo los voy a tomar como variables, ¿sí? Ya sé que muchos puristas dirán que A y B son para constantes, pero yo los voy a tomar como variables aquí. Entonces, al usarlos como variables, tienen que tener presente que los voy a manejar exclusivamente como variables. Entonces, aquí no van a fungir como constantes. Bien, esto tomando en cuenta que ahora voy a dar a cuadrada más b cuadrada. Esto me va a definir una circunferencia de un medio, o sea, un disco de un medio, ¿sí? Y lo que va a implicar esto es que vamos a tener 2a al cuadrado más 2b cuadrada menor o igual que 1. Ese es el pequeño truco, ¿sí? Ahora tomamos a cuadrada más a cuadrada más b cuadrada más b cuadrada. Es exactamente lo mismo que esto. Y esto esto es equivalente a cuadrada más 2 veces a por b más b cuadrada. Estoy juntando términos y estoy sumando un 0. Estoy sumando el 0, 2a por b menos 2a por b. Este 0 es el que voy a sumar para añadir a este término, ¿sí? Y tener un binomio. Y el otro será más a cuadrada menos 2 veces a por b más b cuadrada. Esto me va a implicar que voy a tener a más b al cuadrado más a menos b al cuadrado, ¿sí? Entonces, ¿a qué? Perdón, aquí me falló. A más b al cuadrado. Esto es menor o igual que 1, por supuesto, porque es algo equivalente, ¿no? A 2a al cuadrado más 2b al cuadrado, o sea, esto que está aquí arriba. Bien. De esto, ¿sí? Ahora voy a tomar la siguiente parametrización. A partir de aquí, esto va a ser menor o igual que 1. Y voy a tomar, se parametriza, u igual a más b y b igual a menos b. Y f de u, b va a ser equivalente a 2 veces. A ver, déjenme ubicarme. Bueno, serían estos los parámetros. Y aquí lo voy a poner así, AB. F de AB sería equivalente a 2 veces a cuadrada más 2 veces
b cuadrada. Ya tenemos nuestros parámetros. Y ahora vamos a calcular las, en este caso, TDA y TDB. Este sería equivalente, calculando las integrales, a 1, 1, o sea, la parcial de x con respecto, o la parcial de u con respecto a sería 1, la parcial de b, perdón, la parcial de y con respecto a ver, ¿qué estoy haciendo? Espérenme. Este es x y este es y, este es z. Ya se decía yo que había algo raro, ¿sí? Disculpen ustedes. Entonces, la parcial de x con respecto a la variable a será 1, la parcial de y con respecto a la variable a será 1, ¿sí? Y la parcial de f con respecto a la variable a es 4 veces a. Ahora, la parcial de x con respecto a b es 1. La parcial de y con respecto a b es menos 1. Y la parcial de f, o sea, de la función f de a a b, con respecto a b es 4b. Entonces, el producto vectorial de a TDA cruz TDB, ¿quién es? Calculando ya el determinante, ¿sí? Nos quedaría algo así como 4 veces a más 4 veces b, 4 veces a menos 4 veces b, menos 2. Ese sería el resultado del producto vectorial de estos dos vectores tangentes. Ahora, vamos a subir esto un poco más para continuar con los cálculos. Entonces, ahora lo que nos resta es calcular la integral doble. ¿Sí? Si calculamos la integral doble sobre S de la norma de TDA cruz TDB por el diferencial de área, esto va a ser equivalente a ¿quién? Va a ser equivalente a la integral doble sobre el conjunto de la raíz cuadrada, aquí sí nos vamos a extender un poquito, de 4 veces a más 4 veces b al cuadrado más 4 veces a menos 4 veces b al cuadrado más 4. ¿Sí? Por el diferencial de b, el diferencial de a. Bien, ahora, ¿qué es lo que nos resta por hacer? Tenemos que hacer todas las operaciones, tenemos que abrir los binomios y al hacer el cálculo, pues esto nos va a quedar la integral doble del conjunto de la raíz cuadrada de 32 a cuadrada más 32 b cuadrada más 4 por el diferencial de b, el diferencial de a.
Y aquí vamos a proponer igual un cambio de variable, ¿sí? Donde vamos a tomar el cambio de variable para integrales dobles. Entonces, tomamos a como el coseno de r coseno de teta en esta ocasión. Y vamos a tomar a b igual a r seno de teta. ¿Sí? Con esto vamos a redefinir nuestra integral. Ya sabemos que r en este caso va de 0 a 2, perdón, r va a estar en el intervalo que va de 0 a 1 entre raíz de 2. Y teta va a estar dentro del intervalo que va de 0 a 2pi. Bien, entonces la integral doble vamos a calcularla que va de 0 a 2pi. ¿Sí? Por la integral que va de 0 a 1 entre raíz de 2. Por la raíz cuadrada de 8 veces r cuadrada más 1. Por el diferencial de, o por r, perdón. Por el diferencial de r, el diferencial de teta. Vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos en el ejercicio, bueno, en el ejercicio, no en el ejercicio anterior, sino en el paso anterior. Y vamos a tomar a u igual a 8 veces r, o sea, vamos a hacer un cambio de variable para esta integral. Al hacer el cambio de variable para esa integral, proponemos a u igual a 8r cuadrada más 1, ¿sí? Donde el diferencial de u va a ser equivalente a 16 veces r por el diferencial de r. ¿Y esto cómo nos va a quedar? Vamos a subir un poco más. A ver si nos da. Aquí. Ok. Lo que nos va a quedar entonces es 2 octavos. O sea, esto va a ser equivalente a 2 octavos, que sería un cuarto, de la integral que va de 0 a 2pi, de la integral que va de 1 a 5. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando r vale 0, u vale 1, y cuando r vale 1 entre raíz de 2, u vale 5. ¿Sí? Pueden hacer los cálculos sin ningún problema para que verifiquen estos datos rápidamente. Entonces esta sería la raíz cuadrada de u por el diferencial de u por el diferencial de teta, que esto es igual a un cuarto de la integral que va de 0 a 2pi de 2 tercios de u a la 3 medios, ¿sí? De 1 a 5 por el diferencial de teta. Haciendo todos los cálculos, esto nos tiene que quedar exactamente equivalente a 1 a pi sextos por la raíz cuadrada de 125 menos 1. En esencia, a la conclusión a la que llegamos, podemos proponer otra parametrización también y vamos a llegar al mismo resultado exactamente. Entonces, cuando nosotros damos una parametrización
y proponemos otra parametrización, y esta se va a definir como la reparametrización del conjunto D, a lo que estamos llegando es exactamente lo mismo. Sí, aquí las operaciones son casi idénticas, no hay casi ninguna diferencia en cuanto a lo que estamos haciendo, pero es importante que notemos que podemos dar cualquier parametrización y obtendremos el mismo resultado. Bien, de momento esto va a ser lo que vamos a exponer hasta aquí. La próxima clase vamos a trabajar con lo que es la divergencia, ¿sí? Y el rotacional. O sea, vamos a trabajar en esencia con el esquema de lo que son estos dos campos vectoriales, porque lo que viene a partir de la próxima clase ya es el trabajo con el teorema de Green, el teorema de Stokes y el teorema de la divergencia de Gauss. Entonces, en una primera etapa vamos a ver dos variantes del teorema de Green. ¿Sí? Primero vamos a explicar todo lo que tiene que ver con la rotacional y la divergencia, cuáles son sus cualidades como campos vectoriales, y posteriormente a esto vamos a definir lo que es el teorema de Green, o sea, lo vamos a comentar y posteriormente lo iremos demostrando para posteriormente ver las dos variantes del teorema de Green con la divergencia y con el rotacional. Ya nada más nos queda una semana de clase, por lo tanto la próxima semana estaremos nada más dando clases y pasamos al periodo vacacional de invierno aquí en el hemisferio norte del 2021, y con eso, bueno, cerraríamos el año, iniciaríamos en enero, y yo creo que apenas nos va a dar tiempo para ver el teorema de Green. Bueno, sin más por el momento, espero que esto les ayude para su desarrollo de estos temas y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me,